Contreras Bustamante, nuestro director, y el encargado de la misión de Universidad Abierta, el maestro Orlando Montelongo Valencia. Les damos la más cordial bienvenida. Esta mañana tenemos el gusto de presentarles a la maestra Claudia Lisbeth Llanos Arroyo con el temas básicos en materia de propiedad intelectual. Voy a permitir leer su currículum. La maestra Claudia Llanos Arroyo es maestra en Derecho por la UNAM, con especialidad en propiedad intelectual. Actualmente directora jurídica de la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM. Anteriormente estaba en la dirección en materia de propiedad intelectual de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Oficina del Abogado General, y también se desempeñaba como coordinadora de transparencia y tecnología en la misma Coordinación de Innovación y Desarrollo. En el ámbito académico ha colaborado en la redacción de manuales jurídicos sobre propiedad intelectual y guías referentes a contratos civiles y mercantiles, y ha impartido en la Facultad de Derecho de la UNAM las materias de Derecho Mercantil, Juicios Orales, Ética y Derechos Humanos, entre otras. Le damos la más cordial bienvenida. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Como podrán ver, traigo un poco ronca, pero bueno, vamos a hacer lo posible, ¿no? Por hacer lo de la presentación que tenía lista para ustedes una vez que el internet me permita presentárselas, ¿no? Pero bueno, podemos empezar hablando respecto de lo que sería como tal o en general la propiedad intelectual. Yo creo que es una, digo, ahorita está englobada en lo que es la materia de derecho administrativo, aunque obviamente como todo especialista en la materia siempre queremos, por la importancia que nosotros consideramos que tiene, pues que sea una cuestión completamente independiente, ¿no? Al final, la propiedad intelectual es una materia muy bonita y que los abogados, por lo general, como que no tomamos mucho en cuenta, ¿no? Tan es así que dentro de lo que es la cuestión de su programa de estudio se encuentra en una optativa y no como tal en una obligatoria. Actualmente, para comentarles algo, dentro de la dependencia en la que estoy, que es aquella que se dedica a toda la propiedad intelectual universitaria, estamos tratando de implementar el programa de que en todas las facultades, en todas las carreras, exista una materia, si bien como de tronco, que sea de propiedad intelectual. ¿Por qué razón? O sea, ¿cuál es la razón de por qué mi necedad o mi esfuerzo por el que esté dentro de todas las carreras de la universidad? Es porque al final todas las universidades tienen como tal la generación de propiedad intelectual dentro de sus aulas, con sus investigadores, con sus académicos, pero sobre todo con sus estudiantes. Entonces, no hay una manera mejor de proteger tus ideas, ¿no? que siempre con una protección como la que da la propiedad intelectual. Les estoy presentando, les generé una presentación que prometo no va a ser nada aburrida como si fuera el PowerPoint, no es tan plana ni tan cuadrada, con el fin de hacerlo un poco más ágil y de que, bueno, pues ustedes lo vayan identificando la importancia de lo que es la propiedad intelectual, ¿no? Para empezar, yo podría decir que la propiedad intelectual se divide en dos ramas, aunque en muchas ocasiones se ha generado una tercera. ¿Por qué razón? Porque tiene otra legislación y por lo mismo lo marcan como una tercera. Y hay otras personas que lo manejan como si estuviera dentro de lo que es propiedad industrial. Las ramas son derechos de autor y propiedad industrial, esas son las básicas, ¿no? Hay una tercera que ahora está saliendo y que todavía están en esta situación de no saber en dónde enfocarlas, y dentro de lo que es propiedad industrial, dejarla como de manera independiente, que son las famosas variedades vegetales. No sé si ustedes han escuchado en alguna, yo creo que sí, algunas variedades, por ejemplo, de flores, por ejemplo, que no, pues ahora el cempasúchil, lo que por ejemplo el maíz, ahora lo estamos haciendo
para que pueda tener más vida de la que él pueda ser, podamos transportarlo y tenerlo y que no se eche a perder en el camino, ¿no? Eso que ustedes ven y que ustedes revisan en el mercado, en el súper, en la contenedor que ustedes usan, eso es una modificación que se llama variedad vegetal, ¿sí? Entonces, todas esas situaciones son ámbito de protección. Ajá. La diferencia entre unos y otros las vamos a ver ahorita, porque lo que me interesa es que ustedes... ¿por qué no puedo ver esto? Lo que me interesa es que ustedes sepan lo que es la diferencia entre uno y otro. Que no nos va a servir mucho la presentación, pero bueno. Al final, el tema de la propiedad intelectual como tal es la importancia de proteger las ideas. Ajá. Todas las ideas que pueda generar un ser humano son susceptibles de protección. Sí, todas en específico. Pero, cuando me voy a ir primero a derechos de autor. Cuando hablamos de materia de derechos de autor, México se ha apegado a lo que es un tratado internacional denominado de Berna. Tratado internacional de Berna o Convención de Berna, exacto. Entonces, esa convención o ese tratado internacional da ciertas características o especificidades para que ustedes pudiesen proteger. Algunos países señalan que, por ejemplo, los autores tendrán protegida la obra aún a pesar de que no esté plasmada en un soporte material. Es decir, con que ustedes lo hubiesen pensado, ¿no? Ya se supone que está protegido. México señala, y claro, Berna también señala, cada país podrá poner o podrá colocar las características que considere necesarias para poder realizar esa protección. México sugiere y coloca dentro de su legislación federal, que es la Ley Federal del Derecho de Autor, que deberán de estar plasmadas en un soporte material. En un soporte material me refiero a un papel, me refiero un video, me refiero a un audio, una grabación de audio, me refiero a una escultura, o sea, algo que hicieron con plastilina o con algún tema así, ¿no? Es decir, o sea, alguna cuestión, ya lo vamos a ver, alguna cuestión está bien bonita como para que no la vean. Ok, la importancia de proteger tus ideas. ¿Qué engloba la propiedad intelectual? ¿No? La propiedad intelectual va a ser creaciones de la mente, como les dije. Al final, esto puede ser, ya sea en lo que estamos platicando, que son derechos de autor, es decir, siempre les comentaba a algunos alumnos, a lo mejor algunos de ustedes ya tienen hijos, y supongo que cuando estaban en el kinder generaban que sus manitas en el papel o que hacían su dibujito, etc. Eso es una obra. Si ustedes van al Instituto de Derechos de Autor y quieren registrar ese papel que hizo su hijo, porque para ustedes su hijo es lo más maravilloso del mundo, eso es susceptible de protección. O sea, pueden registrar y van a arrancar con el proceso y les va a derivar en un certificado, en un registro. Aún a pesar de que, o sea, el tema de las obras literarias como tal no califica la calidad de la misma, ¿sí? Puede ser una manita de un niño, como puede ser a lo mejor un premio Nobel de literatura, ¿no? O científica, por ejemplo, pero están protegidas por esta ley. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante en esta parte es que ustedes deben de entender y deben de tener como bien identificado que en el tema de derechos de autor todo debe de estar, una, plasmado en un soporte material. Dos, que al final se genera por un acto jurídico, por un hecho jurídico, perdón, no por un acto, a diferencia de la propiedad industrial. Es decir, cuando ustedes generan la obra como tal, aún a pesar de que no vayan al indautor a registrar su obra, esta ya tiene protección. ¿Sí? Esa es una de las grandes diferencias que sopesan entre una y otra. Ajá. La cuestión, por ejemplo, con el tema de propiedad industrial, es que para que pueda surtir efectos debe de existir un registro inicial, una solicitud. Ajá. En el caso de los derechos de autor, no.
Pero yo me pregunto, y ese es un gran tema para los abogados, cuando ustedes tienen un problema y que obviamente hablamos de intangibles como lo sería la cuestión de propiedad intelectual, en este caso, por ejemplo, un derecho de autor, y que el Ministerio Público, y no porque yo esté en contra de la materia penal ni de los ministerios públicos, pero les van a decir, bueno, pues muéstrame tu certificado, muéstrame algo que acredite la propiedad de lo que tú estás diciendo que es tuyo. Si ustedes se van más allá a decir que el convenio de Berna señala que ustedes son titulares porque ustedes lo generaron, está plasmado, así tal cual está en el libro y dice su nombre, pues el Ministerio Público le va a decir pues que pues sí está bien padre, pero mientras yo no tenga un documento en donde se señale algo de una autoridad, no podría creerte que es completamente tuyo, sería solamente lo que tú señalas contra lo que pueda señalar otra persona. Entonces, para eso podría servir el certificado como tal que genera el indicador, es decir, te da una presunción de derecho, más no significa que tengas el derecho como tal, ¿sí? Tan es así, porque al final la obra ya está protegida en el momento de su generación, ¿sí? Esa es una de los grandes puntos que tiene la materia de derechos de autor. O sea, la verdad es que los temas como tal, cuando yo veo que pusieron nociones básicas en materia de propiedad intelectual, la verdad es que es una materia extremadamente amplia como para darla en 40, 50 minutos, ¿no? Pero tratando de englobarlos, les estoy dando los puntos más importantes. Entonces, lo que engloba la propiedad intelectual como tal, se los puse aquí, son creaciones de la mente. Puede ser una invención, puede ser una obra literaria, puede ser artística, símbolos, nombres, imágenes utilizadas en el comercio. ¿A qué me refiero con esto último? A las marcas, las famosas marcas que ustedes ven en N cantidad de productos, a los avisos comerciales, a los nombres comerciales que ustedes ubican, ¿no? Entonces, como una obra comercial mexicana, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas de ese estilo que también están protegidas, no solo como marcas, sino también como nombres o como avisos, ¿sí? Esa es una de las cosas. Esto es un poquito de lo que ya les comenté, la división para su estudio, nuestra propiedad industrial y derechos de autor. Yo, como les pongo abajo, voy a tratar de explicar puntos muy específicos, pero lo que me interesa también es que si tienen algunas dudas al respecto, porque al final me queda claro que muchos de ustedes o están tomando la materia o apenas la van a tomar y esta es una indecisión, ¿no? En mi experiencia profesional puedo decir que es una materia de las más bonitas. Yo soy civilista de cuna, al final mis papás son civilistas y me gusta el civil, doy clases de civil aquí, gracias a Dios, pero propiedad intelectual a causa del tema de la propia labor profesional me fue llevando para acá y puedo decir que me enamoré de la materia, ¿no? Entonces, dejando claro un poco el panorama, les dejé aquí qué es un poco las definiciones, no definiciones, sino que engloba un poco el derecho de autor, la propiedad industrial y otro poco las variedades vegetales. Al final, el derecho de autor va a ser el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias o artísticas. Está previsto en el artículo 13 de la Ley General de Derecho de Autor y otorga una protección. ¿Cuánto es la vigencia que le otorga esta ley a los autores? Bueno, como tal, es toda su vida más 100 años después de su muerte. Si son varios autores, México es de los países que más extendida tiene la vigencia de protección. Posterior a eso, caerá en el dominio público. Y una vez que caiga en el dominio público, es como ustedes han visto, que varias canciones de repente las escuchan muy viejas, ya en un tono, en otro, con modificaciones, porque está en el dominio público. Es decir, tú ya la puedes utilizar sin pagarle a nadie una regalía, sin tener que pedirle permiso, etc. Pero mientras esto no suceda, tendrán que pedirle autorización al titular de la obra. ¿A qué me refiero con el titular? Me voy a entrar un poco en el tema, en el punto 1 de derecho de autor. Hay ciertas prerrogativas y derechos que tienen un autor. Al final, el derecho de autor lo que protege como tal es la obra, no al autor. El copyright, que es un poco el tema anglosajón, lo más importante para ellos es la obra como tal, no quien la genere. La diferencia entre, digamos que el estudio latino, que somos nosotros,
con el tema de los americanos es que para ellos, por ejemplo, una persona moral sí podría generar obras y aquí no. Aquí el autor como tal siempre va a ser una persona física, independientemente de que esté inmersa dentro de una persona moral, que eso también es una parte que se toca. Siempre, siempre, siempre el autor va a ser una persona física, ¿sí? Y esta persona física a su vez va a tener dos tipos de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Es una gran división que se hace. Que en propiedad industrial hay algo similar, pero no está establecido como tal. Los derechos morales, al final, son aquellos que son inherentes a la persona, es decir, son irrenunciables, inembargables, imprescriptibles. ¿A qué me refiero con esto? Si yo genero una obra y está registrada y la difundo, la doy a conocer a alguien, siempre, siempre, siempre deberá de señalarse que yo soy el autor. Siempre. O sea, no sé si recuerdan, en algún momento hubo ciertas cuestiones aquí mismo dentro de la universidad en donde se había dicho que se habían robado ciertas obras, que alguien era dueño de una, que la estaba utilizando para doctorarse, que se estaba generando un tema muy, muy importante que él había escrito y bueno, levantó mucho ruido respecto a este tema, ¿no? A eso se refiere. Si yo como tal vamos a suponer que la segunda persona que quería obtener un grado con ese trabajo no tiene los elementos para determinar que él inició la obra, entonces se presumiría que es la otra persona la que la inició. Entonces a lo que tendría derecho es a que en donde aparezca su obra, aparezca su nombre, que era mucho lo que él alegaba, ¿no? No alegaba un tema de regalías, no alegaba un tema de pago por uso, ni nada. Alegaba que era su trabajo y que se lo estaban robando, ¿no? Que era un uso indebido de obra, al final, ¿no? O como se le conoce en el argot, un plagio. ¿Sí? Entonces, esas son las cuestiones importantes que habría que revisar en el tema de derechos de autor. Ahora, no solo en este caso hablamos de obras literarias. Yo creo que para los abogados la parte importante del derecho de autor sería como clasificarle en ciertos puntos. Una, si tú vas a ser abogado de una empresa o a lo mejor de lo que son escritores, de lo que son actores, de lo que son todo el área audiovisual, de lo que son todo este tipo digamos, del mundo del entretenimiento. Si ustedes son abogados tendrán que entrarle a esta parte. Dos, si ustedes van a escribir, ¿no? Porque al final todo lo que ustedes escriban puede ser susceptible de protección, puede ser susceptible de publicación. Pero esa es una parte que a veces los abogados como que la dejamos a un lado porque creemos que nos estamos preparando simple y únicamente para llevar temas procesales. Y la verdad es que no. Muchos de nosotros en algún momento vamos a querer o a tener la posibilidad o la invitación de alguien para poder escribir ya sea un artículo, ya sea una columna en un periódico o ya sea un libro, ¿no? Entonces, sí deberíamos de tener una idea, al menos general, de lo que significa el tema de propiedad intelectual y específico de derechos de autor, ¿sí? Por eso es la importancia de que en todas las carreras exista. Porque muchas veces sucede, y me ha pasado, me ha tocado ver, muchas veces sucede que hay chicos que están dentro de una investigación, a lo mejor en ciencias duras, y de repente ya se dieron cuenta que ellos ni siquiera figuran ni en la patente, ni en la investigación, ni en el artículo, ni en nada. Y entonces todo lo que arrastraron en el lápiz, ¿dónde quedó? ¿Sí? Eso al final no debe ser. ¿Se da en la práctica? Sí, sí se da. ¿Cuál es el tema? Pues evitarlo. ¿Y cómo se puede evitar? Pues teniendo conocimiento de lo mismo, ¿no? O sea, creo que esa es la parte importante de lo que es esta materia. Entonces, bueno, en el caso de los derechos de autor, el otro tipo de derecho es el patrimonial. ¿A qué me refiero con el patrimonial? A que tú como autor vas a tener ese derecho de poder explotar tu obra. ¿Y a qué me refiero con explotar? Vamos a suponer que llega una editorial y les pide su obra para que se saque un tiraje, se coloque en Gandhi y en el sótano y en el Fondo de Cultura porque es una perfecta obra, y entonces por eso ustedes van a tener el derecho de recibir una regalía acorde a esa edición. Por cada edición tendrá que pedirles una autorización. Si hay actualizaciones, si hay modificaciones, si hay nuevas versiones, si hay traducciones, que ese es otro tipo de derecho que se le denomina conexo, etc.
van a tener que pedir su autorización, pero también ustedes obtendrán una regalía. Es decir, que su trabajo no se va a ir solamente al reconocimiento público, porque al final, como dicen, ¿no?, los autores y los inventores no viven de aplausos. Al final esto se tiene que traducir en un tema económico, para que también sea como un incentivo. Ahora, uno de los importantes temas de propiedad intelectual, y que ahorita vamos a ver, es que, derivado de lo que es el artículo 28 constitucional, que habla de los monopolios, este es, vamos a decirlo, pero no diga que lo dije, es un monopolio autorizado, ¿no? Es un pequeño monopolio, porque al final tú tienes esa exclusividad, de explotar esa invención, ese derecho de propiedad intelectual por cierto tiempo, tampoco es eterno, ¿no? Por cierto tiempo. En este caso, lo que les estoy diciendo son 100 años más la vida, 100 años posteriores a la muerte del autor. Si son varios autores, hablamos de que va a ser a la muerte del último 100 años más, ¿no? Entonces es una protección muy extensa. En el tema de propiedad industrial, al final hablamos de figuras diversas, pero va a ser la protección que se le genera a la persona física por lo que sería una creación o una invención, o por, que puede ser, por ejemplo, un modelo de utilidad, un diseño industrial, o en su caso a lo mejor por la generación de un diseño como segunda marca. En este caso, las vigencias son diferentes para cada figura, ahorita las vamos a revisar. Y en variedades vegetales hablamos de la figura de obtentor, es decir, derechos de autor, hablamos de autores, propiedad industrial hablamos de inventores, y variedades vegetales hablamos de obtentores. Y los obtentores al final son aquellas personas que generan ciertas modificaciones o características en lo que serían los vegetales o las plantas, que se les llama especies perennes o no, para poder desarrollar ciertas características, géneros, etc. Y deberán de ser distintas, estables y homogéneas, ¿no? En el caso de la propiedad industrial se maneja lo que es, por ejemplo, la novedad, ¿no? Un tema de novedad, un tema, o sea, todo lo que está dentro del artículo 13 de la ley de propiedad industrial. 13 y 14. ¿Sí? Sí. Ok. Estos son los derechos de autor, ¿no? En un grosso modo. Son derechos de autor, que lo hemos de toda la vida del autor más 100 años, los famosos derechos conexos. Lo que se refiere a los derechos conexos es, por ejemplo, los artistas y ejecutores, es decir, Alejandro Fernández y todo. Miren ustedes que eran un autor en una novela, en una película, es un ejecutante, ¿sí? No es como tal el autor de la obra, pero sí quien ejecuta, sí quien realiza las actividades como tal para poder generar la obra, ¿sí? Entonces, bueno, estos protegen a artistas, intérpretes, ejecutantes, también en los organismos de radiodifusión, pero no menoscaba la protección de derechos de autor. Es decir, si un ejecutante deberá de tener la autorización del autor para poder ejecutar la obra como tal, podrá realizar a lo mejor ciertos arreglos, ciertas cuestiones que tendrán que ser autorizadas. Y cada vez que se presente y cante la canción que ustedes gusten, esto generará regalías a la persona que la generó, que la escribió, etc. No sé si a lo mejor ustedes escucharon hace poco una canción de Moenia que traía un sampleo de una canción ya vieja, que creo, no me acuerdo de quién es la otra canción, pero dentro de la misma canción traía un sampleo que eran, me parecía 10 o 20 segundos, como 10 segundos de otra canción. Le preguntaron a esta persona, a uno de los miembros del grupo, que cómo le había hecho, ¿no? O sea, y dice, son los 10 segundos más caros de nuestra historia. Pues sí, porque al final tuvieron que pagar por poder colocar esos 10 segundos, y todo fue porque dice que empezaron a generar la canción, como que quedaba un vacío en ese momento, y alguien empezó a tararear la canción cuando la estaban generando, y ensambló, o sea, quedó perfecta. Entonces dijeron, hagámosla así. Sí, pero no nada más es, bueno, pues la voy a cantar y ya, no. Entonces tuvieron que negociar con el autor de la canción, negociar con quien tiene los derechos patrimoniales, que no necesariamente tiene que ser el autor, podría ser una empresa, un Sony Music o algo así, y pagar por esos 10 segundos de esa canción. Así es, ¿no? De específico y de técnico. Las reservas de derechos. Las reservas de derechos se habla de los títulos de publicaciones periódicas, las de vía difusión, red de cómputo, y sobre todo los nombres artísticos y las características de operación de las promociones.
Este último es muy raro que se dé, pero ahorita lo explicamos. Los títulos de publicaciones periódicas, pues ustedes los ven en todos los puestos de revistas, ¿no? Todas aquellas publicaciones que Universal, el Excelsior, el Proceso, las Z, ¿no? Son una publicación periódica. Cuando ustedes las ven en línea, eso es vía red de cómputo. Ajá, ¿sí? Así se le denomina, y también se le denomina, o que tienen una reserva por el uso del nombre como tal, que se tiene que estar renovando. Ajá. El tema de los personajes ficticios, por ejemplo, yo creo que ustedes conocen muy bien el caso de la Chilindrina con Chespirito, en donde se estaban peleando exactamente el nombre como tal de la Chilindrina, pero no nada más era el nombre, porque al final el personaje ficticio estaba generado con características psicológicas, características de imagen, de vestuario, etcétera, ¿no? O sea, un personaje ficticio no solamente es el nombre, sino también cómo es la muñeca como tal de la Chilindrina, es decir, cómo debía de aparecer dentro de lo que sería el programa como tal, ¿no? Del Chavo del Ocho. En ese momento lo que se estaba peleando era que ya el tema es que no se renovó, y la Chilindrina lo que hace es que dice, bueno, pues yo lo quiero renovar a mi nombre, pero obviamente Chespirito decía, no, bueno, pues es que ese personaje yo lo generé y entonces yo no registro mi nombre. O sea, tú no eres, o sea, tú eres el ejecutante, pero no el titular. Ajá. Pero si en ese caso Chespirito hubiera dejado perder la reserva, la Chilindrina lo hubiera podido registrar. Porque al final el hecho de que tú lo tengas por cierto tiempo, si tú dejas de pagar, no significa que otra persona interesada no lo pueda adquirir, ¿sí? Esa es la importancia de las reservas, que ustedes tienen que estar muy pendientes, porque al final, si tú no lo renuevas, significa que ya no tienes interés. Y lo que aquí se promueve es que debe de ser de alguien que lo esté utilizando. Por ejemplo, en el caso hubo un tema aquí en la universidad de una revista, de una Gaceta de Innovación, que al final se reservó el nombre, pero no se había generado ningún número en todo un año. Entonces, cuando viene el tema de la reserva, Indautor nos dice, ¿sabes qué, UNAM? Dame tu último número, las 10 primeras hojas y las últimas 10, para comprobar que tú estás usando el nombre, porque si no lo tienes indebidamente, porque no lo estás usando, o sea, más bien parece que estás bloqueando a alguien que no quieres que lo use. Entonces, fue todo un evento, porque bueno, se tuvieron que poner a generar contenidos para poder salvar el nombre de Gaceta de Innovación, ¿no? O sea, tiene sus características específicas, no solamente es reservar por reservar, tienes que utilizarlo. Por eso es el tema y creo que está bien, porque al final, si no lo usas, ¿para qué lo quieres? Estás evitando que otras personas puedan utilizar el nombre de otra manera, ¿no? Bueno, en el caso de nombres artísticos, por ejemplo, ustedes saben que de repente tienen un nombre artístico, no sé, Marc Anthony es un nombre artístico, y cuando le dicen, oye, ¿y ese es tu nombre? Ah, no, lo que pasa es que yo me llamo Marc Anthony de manera artística, porque a mi papá le gustaba Marco Antonio Solís, bla, 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 y como yo no pude usarlo, porque de hecho recibí una carta del Instituto de Derechos de Autor, en donde decían que ese nombre estaba registrado y que no lo podía utilizar y que me iba a meter en problemas si yo me presentaba como Marco Antonio, entonces me hizo fácil ponerlo en inglés, ¿no? Marc Anthony, ¿no? O sea, cosas así. Y ya registró su nombre, y bueno, es una marca, hasta como marca, ya está registrado, ¿no? Ese tema, o el tema de los grupos musicales, ¿no? Por ejemplo, todo eso es una reserva. Los Héroes del Silencio, Soda Stereo, etcétera, el que quieran, al final es una reserva. Se puede y se debe de registrar así. No significa que se contraponga, por ejemplo, con las marcas. Claro que no. O sea, uno no le hace ruido al otro, sino se complementa. Ajá. Por eso es que ustedes ven de repente, a lo mejor el nombre de Metallica, si ustedes quieren, y de repente están viendo la camiseta, el logo, el pin, bueno, simplemente se los voy a contar. Obviamente no está registrado como reserva, pero el logo de la facultad está registrado como marca, ¿no? Por eso es que ustedes pueden tener su pin aquí y su taza, su suéter, su corbata, su lo que quieran,
está registrado como marca. ¿Sale? Perdón. Las características de operación de las producciones hablan específico de aquellas características. Quiere decir que entonces ninguna institución o escuela a nivel profesional puede utilizar nuestra marca de una facultad de jamás. Ser por la piratería. Bueno, la piratería es un tema que estamos hablando ya de cuestiones de infracciones, ¿no? Infracciones de derechos de materia de propiedad intelectual y en materia de comercio. Y esas, o sea, es muy chistoso, porque al final el derecho de autor, aún a pesar de que sí las tiene contempladas, cuando habla de infracciones en materia de comercio, se redirige todo al Instituto de Propiedad Industrial. O sea, es el INPI en el que se dirimen y se revisan y se solucionan las infracciones en materia de derechos de autor, o sea, de la parte comercial. Sí, una pregunta. Precisamente en el aspecto económico, en cuanto al pago de regalías, ¿cómo determinas estas? ¿Cómo, en particular, cómo se evalúa la propiedad intelectual o los activos intangibles? Ese es todo un tema, ese es todo un gran tema. El tema de la evaluación de tecnología y la evaluación de propiedad intelectual como tal es todo un tema. Para la universidad es un tema. Les voy a comentar algo. Quería entrar un poquito a propiedad industrial porque es en donde más se ve. Porque al final el tema de derechos de autor es muy castigado para los autores. Es decir, a veces les dan acorde al mercado y acorde al nombre del autor, ¿no? O sea, por ejemplo, la visión de los vencidos, bueno, pues al final, Portilla, el maestro Portilla, tiene obviamente una regalía que pues yo creo que ya le redime bien, ¿no? Dentro de lo que cabe, pero no es lo mismo a lo mejor un autor o un grupo o algo que tiene aquí un stock continuo, o sea, sí que la editorial está sacando continuamente, sino reediciones, más bien reimpresiones de la misma obra y le sigue generando regalías a esa persona o a su familia en sí, si es que esa persona ya falleció, ¿no? Pero para poder evaluarlo como tal, en el aspecto literario, es un poco complejo. O sea, hay que revisar la calidad de lo escrito, de la obra como tal. Ese es el tema. O sea, hay ciertas personas que se dedican a la evaluación como tal de la tecnología y de obras. Ustedes pueden ver, por ejemplo, ciertos evaluadores que a lo mejor revisan una obra y acorde a sus, por ejemplo, una escultura, y acorde a lo mejor del año que es, de quién la generó, de las características que tiene, de la corriente que siguió, etcétera. Dice, ¿sabes qué? Esto está evaluado no al material que utilizó, a lo mejor es plastilina, pero acorde a todos los conocimientos que tiene como tal, debe de ser un perito en la materia. Es decir, si es una escultura, estamos hablando de que vas a mandar traer gente que se dedica a eso, y evalúan el arte como tal. Igual en las pinturas. Un poco más complejo es en el tema de redacción, porque al final es un poco subjetivo, porque lo que es bueno para ti no es bueno para mí, ¿sí? A lo mejor a alguien le gusta el periódico o la revista Proceso, o a lo mejor un autor como tal, y alguien puede decir que pues ese autor simplemente podrá ser un gran bestseller respecto al tema de que vende mucho, pero su calidad como literaria pues no es muy buena, ¿sí me explico? Entonces aquí hay una cuestión que se contrapone, porque puede ser, como ha pasado en muchos casos, no sé, sale de la cual murió pobre, ¿no? Y hasta después, porque su obra se reconoció como tal, como una de las más grandes de la historia. Y ustedes ven, por ejemplo, a lo mejor al día de hoy, yo siempre he creído que la mejor lectura es la que te gusta, porque te va a hacer leer, ¿no? Pero, o sea, es decir, a lo que voy es que no estoy criticando algo más, pero a lo mejor una saga de Crepúsculo, pues no se va a comparar con un Saavedra, ¿no? Pero sus ventas son increíbles, ¿no? Y entonces esas ventas le generan regalía al autor. Harry Potter, por ejemplo, no estoy diciendo que es una buena o una mala historia, no estoy criticando ese tema. Lo que estoy revisando es el número de ventas que tiene en ejemplares, ¿no? O los libros de autoayuda, ¿no? Por ejemplo, que a alguien le pueden servir mucho, eso está perfecto, pero el número de ventas que tiene va en contra de lo mejor que es un muy buen autor, que a lo mejor
Por ejemplo, un libro de derecho muy bueno que de un autor que me gustó mucho, que es Atienza, que es español, y habla de la filosofía del derecho, etcétera, es buenísimo, pero yo le puedo preguntar a lo mejor a muchos a nivel posgrado y no lo conocen. ¿Sí? Entonces, hay los contrastes. Entonces, en el tema editorial, para evaluar, más bien, para poder determinar un porcentaje de regalías, mucho tiene que ver la editorial. Y perdón, espero que nadie trabaje aquí en una editorial, pero muchas veces son, no un poco, son muy abusivos con el autor, y más si son desconocidos. Pero al final ellos te dicen, pues casi tú deberías de pagarme porque te estoy exhibiendo. Cuando realmente puede ser que la calidad de la obra sea excelsa, ¿sí? Y ellos lo saben, pero no le van a pagar más, porque al final a lo mejor su top 10 o su top 1, ¿no? Es el autor que tiene un libro como un crepúsculo. Y entonces, aún a pesar de que tú seas, aún tengas los estudios que tengas, no te vas a equiparar en regalías a esa persona. Ahora, también es cierto, muchas veces si el stock es pequeño, la regalía tiende a subir un poco. Y cuando el stock es extremadamente grande, tienden a bajar la regalía. ¿Por qué? Pues porque al final nunca va a ser equiparable, nunca va a ser un tema del 5% parejo, jamás. Un autor puede tener un 3%, pero porque sus ventas son de millones. Y puede ser que un autor tenga un stock de, ¿qué les gusta? 1000 ejemplares, y entonces pues simplemente le den un porcentaje de un 8%. No sube mucho el porcentaje, no crean que son de un 30, 40, jamás. No suben más allá del 10%. Yo nunca he visto un contrato como tal en cuestiones editoriales y autorales con un porcentaje arriba del 12%, es lo máximo que he visto. Es lo máximo que he visto. Pero en el extranjero se paga más. En cuestión de regalías, sí. Es que aquí no es más bien en cuestión de territorialidad, más bien es cuestión de editorial. Porque puede ser que una editorial esté inmersa aquí en México como puede estar en Argentina, en España, y etcétera, ¿no? Y entonces ellos te dicen que su cadena de distribución es en esos países y te pagarán por todos los países en los que se genera, en los que se venda. Eso es un hecho. Sí. Pero si se paga, si el tipo de cambio, lo que sea la moneda, lo que sea, o vale más el libro allá, o sea, ¿quién fija el precio en otro país? En la editorial. Ok, si fuera más caro de pagar más. No es el mismo, es que va a porcentaje. En porcentaje. Recordemos que va a porcentaje. Por las ventas. Sí, va a porcentaje por venta neta. Y el euro, por ejemplo. Sí. O Rúa, por ejemplo, vende en Europa, en España. Y vamos ahí se paga en euros. Miren, lo que sí se puede poner, y eso yo creo que es importante para los abogados, es el tema de los contratos. El tema de los contratos en materia de propiedad intelectual son muy importantes. Y la cuestión ahí es que tú lo que tienes que señalar es cómo lo va a recibir el autor. Si tú estás trabajando para el autor o para la editorial, tú tienes la obligación de señalar cómo es que se va a pagar. Si se va a pagar al tipo de cambio del bien que se está firmando, si se va a firmar al tipo de cambio en que se genere la factura, si se va a pagar en dólares, o si vas a pagar en dólares o en euros, o sea que te van a hacer el pago como tal en euro, o cómo lo vas a hacer. Tú lo tienes que determinar en el contrato, porque si no en ese momento, cuando estés enfrente del contrato y ya te venga el pago de, oye, ¿cómo se lo pagamos a este cuate, no? Pues págaselo a lo más barato. Págaselo a lo más barato. Entonces, el abogado como tal tiene que estar en esa parte revisando qué es la mejor estrategia. Es decir, si va a ser pagado a pesos, al tipo de cambio en el que se está generando el contrato, al tipo de cambio en el que se genere la factura, la verdad, o sea, y es como jugar un poco, ¿no? Porque como puede subir, como puede bajar. O sea, pero tú debes de mantener una estrategia acorde a lo que tú también estudias como abogado para poder generar el contrato. Lo mismo pasa en propiedad industrial, nada más que aquí sí se habla de un tema de evaluación de tecnología, es un poco más complejo, porque a veces se invierte más de lo que se pretende, de lo que comercialmente esa inversión otorga en el mercado. Porque aparte peleas, por ejemplo, en una universidad como nosotros, peleamos con monstruos como Bayer, como AstraZeneca o como Johnson & Johnson, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos con nuestra tecnología, como me decía un doctor, pues es que nosotros hacemos
una fase muy inicial. Pues entonces llega un laboratorio y te dice, pues te doy 2 pesos, porque está verde. Yo tengo que invertir en esto, no me da. ¿Sí? A ver, en el caso de propiedad industrial, la transferencia cuando se da la tecnología de las transnacionales se registra aquí en México otra vez. Sí, claro. O sea, hay una cosa importante en el tema, es una gran diferencia entre la propiedad industrial y el derecho de autor. El derecho de autor, por ser parte de una convención internacional, tenemos protección a nivel mundial. Eso no tienes que estar registrando país por país. En el caso de la propiedad industrial es diferente. Ahí hablamos de fases nacionales, de una solicitud inicial que puede ser en México o en cualquier país, Estados Unidos, la Unión Europea ahora, ¿no? En lugar de un solo país hablas de la Unión Europea y te protege en todos los países de la Unión Europea. Pero aún a pesar de eso tienes que hacer un reconocimiento país por país y se le determina fase nacional. Es decir, inicias el procedimiento, por ejemplo, aquí en México a través del INPI y tienes, si te vas por el Tratado de Cooperación de Patentes, ese se le denomina que es el famoso PCT, te permite, digamos que compras tiempo, ¿no? Y es como una búsqueda internacional. ¿Qué te dice eso? Pues que simplemente es, ¿sabes que ya hay algo que exista o hay algo que no existe para poder ser sujeto de protección? Tú ya tienes la certeza o un poco más de certeza de decir, como no existe nada, entonces sí lo puedo proteger en España, en la Unión Europea, puedo ir a la oficina, y se le determina fase nacional. Cada país, cada vez que tú quieras, que comercialmente tú creas que tu producto puede ser importante comercialmente en un país, tú tendrías que estarlo protegiendo a fuerza, igual que la otra. Es como el caso de iPhone. En México, hay una empresa que no estaba... Que iPhone tiene temas, porque el software se protege por derechos de autor. Claro, aquí en México. En Estados Unidos se puede proteger como patente. Nosotros ahorita, por ejemplo, podemos proteger un software aquí en México como figura de patente, única y exclusivamente si hablamos de un proceso, pero no como tal del software, porque eso lo maneja derechos de autor. ¿Sí? ¿Qué creen? Bueno, yo lo que puedo hacer, si ustedes gustan, es que si quieren me pueden dejar una lista con sus correos y con mucho gusto les mando la presentación. ¿O los dos es tuyo? Claro, por el mi correo es Claudia, les voy a dar el que usó como para mis alumnos, es claudia.llanos con doble L, .llanos con doble L, @gmail.com. Y les dejo esta, que la estoy pasando muy rápido para que den una idea. Estos son los preceptos constitucionales de cada uno, ¿no? Del tema de marcas, etc. La legislación primaria, la legislación supletoria y los tratados internacionales, ¿no? Estaba muy bonito. Sí, hombre. Y luego, bueno, una distinción que hago entre derechos de autor, los derechos industriales, y bueno, porque era importante la materia para los abogados, ¿no? Y ya. Se las paso. Si quieren les paso otra, tengo otras dos, una específica de propiedad industrial y otra específica en materia de derechos de autor, igual en esta misma plataforma, que es mucho más ágil para ustedes y está muy cool. Les paso las tres. Es un tema que podríamos seguir tiempo desafortunadamente. Sí, muchas gracias. Voy a permitirme darle su definición a la maestra. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la maestra Claudia Lisbeth Llanos Argüello por su destacada participación como ponente de la conferencia Temas Básicos en Materia de Propiedad y de Transporte y Raza a la Muchas gracias.